Si algo estoy completamente seguro, es que tú quieres mejorar tu rendimiento. Cada uno de nosotros quiere tener un mejor rendimiento, un mayor resultado y quiere avanzar en forma mucho más dinámica, pero también con mejores y mayores resultados. Por lo tanto, si bien rendimos bien, el sueño de todo líder es rendir en forma extraordinaria, es rendir en forma excelente. Es decir, no solamente nosotros tener una mentalidad de alto rendimiento, sino que podamos contar con un equipo de alto rendimiento. Y esta profesora especializada en el campo de los negocios, lo que nos dice es que tener un equipo altamente efectiva o tener una mente alta o extremadamente alta en su rendimiento deriva de el alto rendimiento y las críticas constructivas. Son dos elementos que quiero que tengan muy en cuenta. El alto rendimiento se relaciona con la eficacia y con la forma como hacemos las cosas. Cada uno de nosotros genera resultados a través de sus conocimientos, sus experiencias, a través de sus equipos de trabajo y también a través de la unión de un conjunto de inteligencias que conforman nuestros equipos directivos, nuestros equipos de líderes o los equipos de rumbo estratégico. Es decir, el líder se hace mucho más inteligente cuando involucra el conjunto de las mejores inteligencias de su organización. Así que el alto rendimiento es algo por lo cual todos nosotros trabajamos en forma continua. Por eso estamos en este Mindset Club, por eso tenemos ciertos conocimientos, ciertos estudios y tratamos de perfeccionarnos a través del día a día. Pero una cosa es el alto rendimiento y otra cosa es el rendimiento extremadamente alto. Y este se logra con un componente esencial, el alto rendimiento más las críticas constructivas. Y aquí comienza tal vez uno de los mejores componentes del alto rendimiento, las críticas constructivas. Pero resulta que es que no es fácil que nos critiquen. Tampoco es del todo fácil criticar a otras personas. De alguna manera, cuando en nuestro equipo alguien no está haciendo las cosas bien, muchas veces somos diplomáticos, diría yo excesivamente diplomáticos. Otras veces decimos las cosas, pero en un grado de molestia tal que lo que hacemos es generar fricción e incomodidad en las otras personas. Lo que quiero decirte es que sin darnos cuenta no estamos entrenados para poder expresar el pensamiento crítico. No estamos entrenados para hacer una confrontación a alguien que no está haciendo las cosas como las debería hacer. Entonces, esta falta de entrenamiento, esta capacidad no tan amplia de poder confrontar lo que no se está haciendo bien, genera un detrimento no solamente en tu liderazgo, sino en el rendimiento del equipo. Y si tú te concentras en un rendimiento alto, debes también aprender a desarrollar la capacidad de criticar aquello que no se está haciendo bien. Y este personaje, Erin Meyer, nos dice alto rendimiento más críticas constructivas es igual a un rendimiento extremadamente alto. Hay algo que tenemos que tener en cuenta, es que la comunicación es un componente esencial en cualquier tipo de relación. En toda relación personal, familiar, laboral, la comunicación es un componente esencial. Y no es realista esperar que todas las conversaciones y todas las discusiones que tengamos con clientes, compañeros de trabajo, con familiares o amigos sean siempre exitosas. Saber conversar es una de las grandes competencias del liderazgo. Ahora, hay que ser claro, hay conversaciones que son difíciles, hay conversaciones que quedan abiertas, es decir, que no se han cerrado, hay conversaciones que las tenemos con una claridad mental, con una claridad conceptual, que abren opciones, abren oportunidades, pero también hay conversaciones que preferimos guardarlas, preferimos no enunciarlas, porque en esencia no queremos generar discusiones, malestares o simplemente porque no encontramos la forma de poder decir aquello que deberíamos decir. Es decir, en los equipos o en la relación de pareja o en la relación con tus amigos, hay cosas que deberíamos decir, pero muchas veces no nos atrevemos. ¿Y por qué no nos atrevemos? Porque tenemos cierto temor de generar conflicto o incomodidad. Pero yo pienso que es madurez del líder tener la capacidad de referirse a aquellos asuntos que no se están haciendo bien, que podrían hacerse de una manera mucho más eficiente
que podrían hacerse mejor si nos atrevemos a hacer algunas críticas y nos atrevemos a comunicarnos con una voz crítica. Pero una voz crítica no significa dañar al otro. Una voz crítica no significa ver lo peor de un asunto. No, una voz crítica es la capacidad de, a través de la conversación, ayudar a mejorar un proceso, un resultado, una forma de hacer. Y es que las cosas en algún momento requieren cierta criticidad, cierto punto de vista diferente. Y cuando nos atrevemos a expresar esos puntos de vista, entonces mejoramos el rendimiento. Lo que es bien claro, un altísimo rendimiento tiene que involucrar el pensamiento crítico, tiene que involucrar la conversación confrontativa, tiene que involucrar la oposición a lo que se está haciendo. Y no es oponernos por oponernos, no, es oponernos cuando las cosas no están lo suficientemente bien hechas. Es confrontar cuando el otro le falta tal vez mejor o un mayor resultado o más eficiencia o una mejor comunicación o un mejor trato. Es decir, si tú como líder no confrontas a tu equipo, ¿quién lo va a confrontar? Si tú como líder no tocas las conversaciones difíciles, si tú no haces las preguntas que incomodan, si no tocas aquellos asuntos que son delicados y críticos, ¿quién lo va a hacer en la organización? Precisamente, la posición de liderazgo converge en que debemos desarrollar esa capacidad de no solamente pensar críticamente, sino también la capacidad de comunicarnos de una manera donde podamos establecer críticas a lo que se hace, críticas a las formas, críticas a que se puedan producir mejores y mayores resultados, críticas a los estilos y a los comportamientos. Es fundamental esto porque, según nos dice Erin Meyer, podríamos producir un mejor y mayor resultado. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Strong, Payton y Jim, que son investigadores del proyecto de negocios o de negociación de Harvard, y además son autores del libro Conversaciones difíciles, cómo discutir lo más importante, ellos definen una conversación compleja como cualquier tema que nos resulte difícil de abordar. Entonces, quiero que en este momento pienses cuál es el tema que con tu equipo, con tu pareja o con tu socio te está resultando muy difícil abordar. Yo estoy seguro que muchas veces cuando se comunican en tu equipo hay cosas que tú quisieras decir, pero no las dices. ¿Cuántas veces la forma de actuar de alguien no nos gusta? Sin embargo, nos quedamos callados. ¿Cuántas veces los procesos, los procedimientos, la forma de ejecutar o de hacer ciertas actividades no nos producen satisfacción, pero guardamos silencio? Es más, ¿cuántas veces elogiamos y lo hacemos tantas veces que el elogio pierde la fuerza en la cultura, mientras que la crítica está prácticamente muerta? Porque si criticamos, tal vez vamos a ofender tanto que no queremos hacerlo. Lo que quiero que se den cuenta es que hemos convertido la crítica como en un evento poco probable y poco continuo dentro de la organización. Lo que quiero que te des cuenta es que la crítica es fundamental para que las cosas mejoren. El arte mejora gracias a los críticos de arte. La literatura avanza gracias a los críticos literarios. El cine, el teatro, la música, todo mejora porque hay un conjunto de personas que se atreven a ofrecer críticas y gracias a esas críticas, esas áreas, esas ciencias tienen unos crecimientos realmente muy exponenciales, tienen unos crecimientos altísimos. Si tú quieres mejorar el resultado de tu equipo, tienes que tener el valor, pero también tienes que desarrollar la cultura para que se den el permiso mutuamente en tu organización de establecer críticas unos con otros. Lo que sucede con esto es que es el líder, en términos generales, quien está acostumbrado a hacer críticas. Y cuando el líder hace unas críticas, pues de alguna manera el equipo, sus colaboradores o los subordinados del jefe, pues de alguna manera saben que la tienen que aceptar porque viene de arriba. Por lo tanto, cuando las críticas vienen de arriba, así no nos gusten, las tenemos que aceptar. Pero, ¿qué pasaría en una organización donde pudiéramos establecer una capacidad crítica en diferentes direcciones?
¿Qué pasaría si en mi equipo tuviera y contara con el permiso de criticar mis acciones y mis comportamientos como líder? ¿Qué pasaría si en lugar de sentirme ofendido, atacado por la crítica, la tomara como un elemento fundamental para mejorar mi gestión? ¿Qué pasaría si en lugar de temer o de odiar la crítica, la valorara, la amara y fuera importante en mi relación, fuera importante en los vínculos personales y fuera importante en los vínculos profesionales? Pues tal como dice la propuesta del mindset de esta noche, produciríamos un resultado extremadamente alto. Pero volvamos a esto. ¿Cuál es la conversación que te está costando dificultad abordar? ¿Cuáles son aquellas cosas que quieres decir porque te incomodan, pero no las has dicho? ¿Cuáles son esas cosas, esas conversaciones, esas palabras, esos actos que quisieras mejorar en tu equipo, pero todavía no has encontrado la forma de abordar esa conversación? ¿Cuántas veces criticas a alguien en tu mente, pero no te atreves a hacerlo frente a su cara? ¿Cuántas veces hablamos del comportamiento de colegas, compañeros de trabajo, colaboradores? Hablamos de sus comportamientos y tal vez hacemos críticas, pero las hacemos frente a otros, no necesariamente frente a la persona que debería escuchar esa crítica. Es que como líder tienes que tener el valor de decirle en la cara a la gente aquello que no está haciendo en forma correcta, aquello que podría mejorar. Y cuando digo decírselo de frente, me estoy refiriendo es, no digas nada de una persona a menos que seas capaz de decírselo mirándolo a los ojos y expresándola de una manera tal vez constructiva, de una manera que no genere la ofensa o la herida. Eso estoy seguro mejoraría el rendimiento de nuestros equipos de trabajo. Pero, ¿por qué nos cuesta tanta dificultad sostener esas conversaciones críticas? ¿Por qué nos cuesta tanta dificultad confrontarnos? ¿Dónde radica la dificultad de la confrontación o de la crítica constructiva? ¿Dónde radica? Básicamente es que en el fondo no queremos generar conflictos. Entonces, para evitar conflictos, preferimos quedarnos callados. También no queremos que nos consideren personas difíciles. Es decir, si estoy criticando las formas, si propongo otros caminos, si me opongo a la forma en que están haciendo las cosas, a la larga no quisiera que me consideren una persona difícil, entonces más bien no lo hago. También muchas veces no queremos iniciar discusiones desagradables. Mira cómo pensamos que la crítica conduce a una discusión y no necesariamente. La crítica debiera conducir a una conversación para mejorar productividad, efectividad, formas y resultados. Ahora, también nos cuesta la crítica porque tememos molestar o hacer enojar al compañero. Entonces, ¿para qué le digo las cosas si eso va a generar de pronto un enfrentamiento o de pronto se incomoda? También no hacemos críticas porque no queremos generar animadversión. Es decir, no queremos generar rechazo, no queremos generar confrontación, no queremos generar debate. También lo hacemos porque tememos a la reacción emocional de la otra persona. No le critico porque de pronto su reacción emocional es tan elevada que terminamos en una discusión o de pronto terminamos disgustados. Tampoco hacemos críticas porque no lo consideramos culturalmente apropiado. Es decir, es mejor no criticar, es mejor reconocer, es mejor decir la parte positiva. Pero vamos a ser muy claros. La crítica es una capacidad de ver en forma diferente y percibir la mejora de un proceso, percibir la mejora de un comportamiento, de una relación, o simplemente es la capacidad de ver diferente para producir un mejor resultado. Si es y se orienta esa crítica a producir un mejor resultado, no te la debes guardar. Tienes que tener el valor y la capacidad para hacerla, para enfrentarla. Por supuesto, criticar no es fácil. Es decir, pocas personas se sienten cómodas frente a una crítica. La crítica, así le pongamos un nombre como crítica constructiva, crítica de mejora, oportunidad de crecimiento, oportunidad de mejora, no necesariamente nos gusta, porque en el fondo sabemos que tiene un contenido de oposición, tiene un contenido confrontativo y tiene un contenido de pronto donde van a poner en tela de juicio las cosas que estamos haciendo. Entonces, sin darnos cuenta, desarrollamos mecanismos de defensa, de rechazo hacia la crítica. Así como no nos gusta ser el centro de una crítica,
pues tampoco nos gusta poner a otros en el centro de la crítica. Por lo tanto, la crítica, que es una de las grandes capacidades del pensamiento humano, lentamente se ha ido desvaneciendo y al interior de las organizaciones ha perdido tal vez poder, eficacia y ante todo uso. Pero recuperemos un poco el poder de la crítica. La crítica produce mejora, crecimiento, evolución y obliga a pensar en forma diferente. Por lo tanto, no se trata en la crítica per se, sino que se trata de la forma como hago la crítica. Seguramente si elaboro una forma correcta, una forma más amable, una forma no tóxica hacia mi pensamiento crítico, y lo expreso de una manera más tranquila, estoy seguro que podría generar mejoras en su negocio, en sus actividades ejecutivas o en su capacidad de liderazgo. Mira, lo que sucede es que el cerebro de alguna manera responde a las críticas negativas de la misma manera que lo haría frente a una amenaza física. Es decir, libera hormonas en el torrente sanguíneo, acelera el tiempo de reacción y agudiza las emociones. Dicho de otra manera, para tu cerebro la crítica es como si lo estuvieran atacando. Dicho esto, evolutivamente hemos convertido la crítica en un ataque. Por lo tanto, cuando hay un ataque, pues nos defendemos o escapamos o nos volvemos supremamente sensibles o agresivos. Así que tu cerebro aprendió a responder a la crítica de una manera amenazante. Pero lo que quiero que entiendan, equipo, es no todas las críticas te están amenazando. De hecho, las críticas bien elaboradas mejoran el proceso, mejoran el resultado, mejoran la acción, mejoran la producción. Por lo tanto, se necesita el pensamiento crítico. De hecho, necesitamos ser autocríticos. Pero fíjese, si a veces la autocrítica es agresiva, violenta, negativa, ¿cómo va a ser entonces amable y eficiente hacia otros cuando no sabemos tenerla en forma correcta hacia nosotros mismos? Pero si yo me sé criticar en forma correcta, ¿cuál es el resultado de esa autocrítica? Una mejora, ¿verdad? Por lo tanto, si sé criticar a mi equipo en forma correcta, ¿cuál va a ser el resultado de esa crítica? Una mejora. Pero, no pierdan de vista que los seres humanos desarrollamos una actitud de defensa frente a la crítica. Por eso nos duele la crítica, por eso nos incomoda. Pero lo que quiero que se den cuenta es que lo que nos duele en el fondo es el ego, porque nosotros queremos y sentimos que estamos haciendo las cosas bien, que estamos dando lo mejor de nosotros. Por lo tanto, cualquier crítica, si sea constructiva, la vamos a interpretar como una amenaza, como un ataque, como tal vez una forma de injusticia hacia nosotros, pero eso no es la crítica. Es decir, ese no puede ser el fondo de la crítica. La crítica no es ni injusta, ni es indebida, ni es incorrecta, ni es agresiva, No, la crítica es una forma de pensar. De hecho, se llama pensamiento crítico. Es un estándar, una forma de pensar. Es la capacidad de ver un proceso y pensar cómo lo mejoro, cómo lo vuelvo más eficiente, cómo ahorro energía, cómo reduzco costos, cómo mejoro rendimiento. Es decir, todo pensamiento en función de mejorar el rendimiento, todo pensamiento en función de mejorar, ganar, ahorrar o evitar un problema, requiere un nivel crítico. Por lo tanto, cuando alguien nos hace esa crítica, deberíamos estar agradecidos porque nos está ayudando a mejorar nuestro potencial y de hacerlo, es decir, de mejorar nuestro potencial, nos vamos a convertir en mejores personas. Sin embargo, ¿qué pasa cuando alguien nos critica? Pues también hemos dicho y nos hemos acostumbrado a que nos dejen criticar en silencio. Es decir, que debemos buscar un espacio para que alguien nos diga lo que está mal. Entonces, si bien no nos gustan las críticas y las tomamos como una amenaza, imagínense ustedes cuál es nuestra reacción cuando alguien nos critica públicamente. Entonces, si alguien nos señala de un error frente al equipo, la amígdala, que es la parte más primitiva del cerebro, que siempre está alerta al peligro, la responsable de reaccionar frente a un peligro, ella lanza de inmediato una advertencia. Es como si te dijera, puedes ser rechazado. Entonces, ante una situación de rechazo, el impulso natural es huir, defenderte o atacar. Pero lo que quiero que entiendan es algo.
Primitivamente, ser excluidos de la tribu representaba un peligro. Por lo tanto, evolutivamente, tenemos todavía incrustado en nuestros genes el miedo al rechazo, el miedo a la exclusión social y el miedo a que se genere algún detrimento en nuestra contra por parte del grupo. Por esa razón no nos gustan las críticas y por eso nos enoja que alguien siquiera se atreva a corregirnos en público. Pero yo quisiera con este mindset ayudarle a cambiar ese pensamiento. Hay dos cosas que usted debe cambiar y si las cambia va a crecer en forma significativa. La primera de ellas es las críticas ayudan a mejorar el rendimiento mucho más que los elogios. La segunda es que cuando alguien se atreve a corregirnos en público, no nos está atacando, sino que está argumentando una forma diferente de ver las cosas. Tal vez, si capitalizamos la mejora, podríamos hacerlo mucho mejor. La clave es no te sientas ni atacado ni amenazado cuando se expresa la crítica porque te pierdes del poderío, de la eficacia que tiene la crítica. Porque pese a las anteriores explicaciones, el potencial de mejora que contiene la crítica puede ser exponencial. Óigame bien, el potencial de mejora que contiene una crítica puede ser exponencial para su rendimiento. Razón tiene el mindset de esta noche, que dice que el alto rendimiento más las críticas constructivas producen un crecimiento enorme, exponencial, por supuesto. Es decir, es que la crítica te da la oportunidad de crecer, de mejorar, de ganar, de obtener mayor eficacia, de reducir gasto-costo, de hacer las cosas de una manera menos desgastante. La crítica te da la oportunidad de mejorar. Es decir, la crítica surge de un tercero, en términos generales. Es decir, hay otra persona que me critica. Por lo tanto, cuando acepto esa crítica, yo tengo una forma de hacer las cosas, pero al aceptar esa crítica voy a adherir a otra forma y otra forma y otra forma y va a llegar un momento donde encuentro la mejor de las formas para hacer las cosas y eso me va a hacer ganador. Imaginen por un instante donde el entrenador físico de un atleta no le hiciera críticas a su comportamiento. Imaginen por un instante donde el entrenador físico del atleta solamente lo aplauda, lo reconozca y lo felicite. Pues el rendimiento no puede ser exponencial. Va a mejorar de una manera, sí, gracias a ese elogio, pero no va a ser exponencial. El rendimiento crece en forma exponencial cuando abres las posibilidades de cambiar, superar, mejorar y hacer tal vez cosas en forma diferente. Por eso la crítica tiene o esconde una gran oportunidad de mejora que si le prestamos atención puede llegar a producir un rendimiento realmente excepcional. Mira, las investigaciones constatan que la mayor parte de las personas comprendemos instintivamente el valor de escuchar la verdad. Si bien nuestro cerebro tiene miedo al rechazo y nos tomamos la crítica como un rechazo, error, la crítica no es un rechazo, es otra forma de ver las cosas. Si bien el cerebro teme la crítica, instintivamente también es cierto que nosotros valoramos escuchar la verdad. Valoramos que alguien nos ayude a mejorar un proceso. Valoramos otros puntos de vista. Lo que sucede es que si la persona que opina para mejorar un proceso es tu coach o es tal vez un entrenador o alguien con cierto grado de autoridad, entonces tú lo acatas con cierta frescura porque de alguna manera no te sientes atacado. Al fin y al cabo el otro es una autoridad. Pero si te critica un par, un igual, te critica un subordinado, un colaborador, te critica una persona un poco ajena, entonces te pones a la defensiva. Entras a la defensiva porque en el fondo no admites y piensas que tal vez tú eres un experto y el otro no lo es. Y ese es el error, porque las investigaciones demuestran que la verdad, escuchar la verdad, hacer las cosas en forma diferente producen mejores resultados y mayor rendimiento. En un estudio en 2014 realizado por la consultora Sanger Forman, descubrió que aunque los elogios son benéficos, una de cada tres personas considera que las críticas constructivas mejoran más el rendimiento. La mayoría opinó que los elogios no tienen un impacto significativo en su éxito. Es que esto tiene un fondo muy real. El elogio verifica que estamos haciendo las cosas bien, no mejora. El elogio genera satisfacción, no mejora. El elogio eleva mi autoestima,
no mejora mi rendimiento, mi productividad, sí mi autoestima. El elogio tal vez eleva mi ego. Y si hay muchos elogios, pues llega el momento donde la pequeña crítica la voy a ver como una punzada y como un ataque. Entonces, esta consultora lo que encontró fueron datos muy claves y muy importantes del valor que tienen las críticas. Le voy a compartir algunos de esos resultados. El 57% de los encuestados afirmó que preferían recibir críticas correctivas que positivas. El 72% confirmó que su rendimiento mejoraría si recibieran más críticas correctivas. El 92% estuvo de acuerdo con la siguiente afirmación: si se expresan en forma correcta, las críticas negativas mejoran el rendimiento. Por supuesto, es que las críticas es una forma de ver diferente. Sinteticemos y comprendamos algo, equipo. Tú tienes una forma de ver, pero otros tendrán otras formas de ver. Por lo tanto, cuando otras formas de ver te hacen ciertas críticas a tus procesos o comportamientos o resultados, en lugar de ponerte los guantes para defenderte, en lugar de sentirte aislado o criticado, debes sentirte afortunado, porque estás formando, o más bien estás sumando diferentes opiniones, diferentes conceptos. Ese es el objetivo que tenemos con Mindset Club. Cada semana nos reunimos para compartir un mindset. Un mindset es una mentalidad de un gran líder, de un escritor, de un experto, de un científico, de quien sea. Una mentalidad que a él le ha funcionado. Pero cuando revisamos esa mentalidad, tiene que surgir la reflexión, tiene que surgir la autocrítica, tiene que surgir también la capacidad de ver que hay caminos diferentes y que podemos mejorar en forma notable. Es decir, si hay algo valioso y poderoso, es el desarrollo y el crecimiento personal. Todos los días hay nuevos retos y todos los días tenemos que nutrir y fortalecer nuestra mente para encontrar formas más eficientes y mucho mejores a las que nosotros estamos haciendo. Y para que esto suceda, hay que tener un grado de apertura mental y emocional hacia la crítica. Tal vez una buena pregunta que nos podemos hacer a esta altura es: ¿existe alguna herramienta que nos ayude a promover las críticas en nuestros equipos de trabajo? Pues voy a enseñarle una herramienta y una forma de hacerlo. Mira, un círculo de críticas es una de las herramientas más eficaces para mejorar el rendimiento. ¿Qué es un círculo de crítica? Nosotros deberíamos en nuestras organizaciones tener 3, 4 personas para formar un círculo dispuesto a hacerse críticas mutuamente respecto de lo que están haciendo. Es decir, yo tengo que someter a ese equipo mi idea, mis proyectos, mis formas, y le doy autorización al equipo de que lo confronte, de que lo critique, de que lo destruya inclusive. Y en lugar de sentirme maltratado, asustado, nervioso, tengo que tener la apertura de que ese círculo de personas, gracias a ese conjunto de críticas, diferentes formas de ver y de hacer, me van a enriquecer y me van a permitir hacer las cosas de una manera mucho más eficiente y mucho mejor. Por eso, una buena herramienta es contar con un círculo de críticas. Mira, nosotros en la organización Vivir Mejor, en nuestros equipos, Juan Sebastián acostumbra a veces a decirme: necesito que conversar contigo como mi coach. Y tenemos conversaciones de coaching. Pero otras veces entra a mi oficina y me dice: tengo una idea y necesito que la critiques, que seas muy duro con esa idea y que ojalá la destruyas. Al principio yo reaccioné a eso: ¿no? Pero ¿por qué razón? Esta idea es una buena idea. Me decía: es que si me dices que es buena, pues no tengo opción de mejora. Pero el acto de que la juzgues, la critiques, la veas de otra manera, la desbarates, hace que mi mente se expanda y surge de esa conversación varias acciones. Una, tal vez reafirma en forma fuerte que lo que estoy haciendo va por buen camino. Dos, lo contrario, es decir, estoy equivocado y tengo que hacer las cosas de forma diferente. O tres, gracias a esas críticas puedo enriquecer el proceso, puedo mejorar las acciones y puedo mejorar los resultados. Entonces, no les estoy hablando de algo que nosotros no hagamos, les estoy compartiendo un mindset que muchas veces hemos discutido con nuestros equipos de trabajo y lo hemos puesto a prueba. Si eres un líder, debes formar con tu equipo 2, 3, 4 personas y empezar a movilizar la capacidad de autocrítica mutua. Ojo con lo siguiente:
No se trata de que tú, líder, porque tienes la mejor posición o la más importante, sea el que critique a los demás. No, en ese círculo no es un círculo de poder, no es un círculo jerárquico, es un círculo de personas con pensamiento crítico dispuestos a generar crítica continua. Porque cuando la crítica se vuelve continua, entonces transversalmente va tocando otras áreas de la organización que van a verse afectadas positivamente gracias a ese conjunto de críticas. Lo que estoy mostrando es que la crítica podría convertirse en un evento de tipo cultural. Mira, aprendemos con mayor rapidez, crecemos exponencialmente cuando el acto de ofrecer y recibir críticas se convierte en un comportamiento continuo en nuestra cultura. Noten ustedes que no hay cultura de crítica, hay temor a la crítica, hay rechazo a la crítica, hay evasión de la crítica. Entonces, mientras estos comportamientos existan en tu cultura, se están perdiendo de una oportunidad exponencial de crecimiento. Si quieres realmente tener un resultado extraordinario, tienes que ir vinculando a la cultura de tu organización la capacidad del pensamiento crítico, la capacidad de ofrecer críticas, la capacidad de recibirlas, sin que se vuelva un asunto de ofensa, sino por el contrario, que se convierta en una oportunidad de crecimiento y de mejora. Hay que enseñarle a los equipos a hacer y recibir críticas. Es decir, usted no puede llegar mañana a empezar a hacer críticas. Usted no puede, después de este mindset, comenzar a criticar a unos y a otros porque va a generar animadversión, va a generar rechazo. No, usted tiene que ponerse de acuerdo con su equipo para explicarles lo importante de la crítica y entender que cuando se critican mutuamente no se están atacando, sino por el contrario, se están ayudando para producir mayores y mejores resultados. Entonces, hay una compañía que me llama mucho la atención, que es Netflix. A propósito del anterior mindset que nos compartió Juan José sobre la importancia del análisis de datos, él utilizó el caso de éxito de Netflix. Y hoy yo lo retomo porque aparte de que son unos expertos en analítica de datos, la gente de Netflix tiene una cultura basada en la capacidad crítica y en la crítica mutua. Es decir, cualquier persona puede criticar a cualquier otro, cualquier compañero, par se puede criticar, pero también cualquier persona puede criticar a un líder. Los líderes también pueden criticar a unos y a otros. La crítica, entonces, en Netflix forma parte del desarrollo de esta gran corporación. No en vano, son una compañía con mucho crecimiento, con mucha expansión, con mucha expansión y con muy buenos resultados. Ellos entendieron que cuando se critican, se mejoran. Lo entendieron, pero lo convirtieron en un elemento cultural. Se volvió un elemento de la cultura. En ese orden, hay unas directrices que ellos llaman el formato 4A. Entonces, estas son las directrices para hacer críticas bajo el formato 4A. Ellos entrenan a sus equipos en estas 4 directrices. Y esta noche lo que busco con este mindset es entregarle no solamente la herramienta, el círculo de críticas, sino la forma como usted podría llevar las críticas a la parte cultural de la organización, es decir, a una forma de ser dentro de su organización. El primer componente del formato 4A es aspirar a ayudar a otros. Por lo tanto, no se critica por criticar, no se critica porque me dio la gana de criticar al otro, no, siempre critico porque aspiro a ayudar al otro. No puede haber una crítica si no hay un deseo profundo de ayudar al otro. Segundo, la crítica tiene que ser aplicable, es decir, no hay una crítica sin un camino, sin un cómo. Criticar es, cuando se trata de criticar, es hasta fácil. Note usted cuántas veces criticamos al gobierno, criticamos a ciertos ministros, políticos, criticamos a científicos, criticamos a colegas, criticamos a familiares, pero ellos no están presentes, por eso es tan fácil criticar. Pero la crítica tiene que ser aplicable, es decir, ¿cuál es mi crítica y cuál es mi propuesta de mejora? Cuando hay una propuesta, entonces se vuelve aplicable. La tercera A es agradecer. Debo desarrollar una cultura de gratitud hacia la crítica. Quiere decir que cuando tú me criticas, tengo que sentir hasta alegría, satisfacción. Tengo que sentirme grato de que tengas el valor, el coraje, el ánimo, el entusiasmo de ayudarme a mejorar. Y gracias a que quieres ayudarme a mejorar, me criticas. Entonces debo agradecer. Agradecer toda crítica que me hagan. Y cuarto, la cuarta es aceptar o descartar. Quiere decir que las críticas que me hagan
Estoy en la libertad de aceptarlas, en cuyo caso voy a mejorar, o de descartarlas porque de pronto considero que no tuvo el foco correcto o que no tiene sentido. Es parte de la libertad. Entonces, hay unas directrices que se llaman el formato 4A en Netflix y lo podemos aprender para nuestras organizaciones, para nuestro desempeño. Seguramente cada uno de ustedes encontrará qué le agrega o qué le quita, pero a ellos esto le ha funcionado y nada mejor que aprender de los mejores. Voy a ampliar un poco cada uno de estos conceptos. Comencemos con el primero. Aspirar a ayudar. Mira, tienes que entrenar a tu gente y explicarle con claridad cómo un comportamiento crítico, concreto, específico, ayuda a la persona, ayuda a la empresa y no cómo nos ayuda a nosotros. Es decir, cuando yo critico, estoy buscando la mejora del rendimiento del otro. Estoy buscando el crecimiento o el mejoramiento de su equipo, o estoy buscando un beneficio colectivo de toda la organización, no algo que me conviene a mí. Porque a veces hacemos críticas en función de lo que a mí me conviene y eso es tóxico. No se trata de lo que a ti te conviene, sino de lo que le conviene a todo un equipo o a toda una organización. Entonces, en el momento en que el equipo de trabajo tenga la ambición, el deseo de ayudarse mutuamente, deberá comprender que la crítica forma parte de ese componente. Déjeme recordarle cómo educamos en forma eficiente una familia. Cuando no solamente les transmitimos amor, sustento, apoyo y afecto a nuestros seres queridos, sino cuando tenemos conversaciones confrontativas, cuando tenemos el valor de decir lo que no se está haciendo en forma correcta y cuando tenemos a veces la autoridad para exigir que se hagan las cosas bajo ciertas normas y conductas. Si eso funciona, no pierdas de vista lo que sucede con aquellas personas que carecen de carácter, porque nunca en sus familias pasaron por ese tipo de procesos. Siempre se les dijo que todo lo que hacían es bueno y que como ser libre puede hacer lo que quisiera. Entonces, noten ustedes cómo esa forma de pensar no construye personas con carácter sólido, sino todo lo contrario, un carácter débil y un carácter peligroso socialmente. Por lo tanto, cuando estás criticando, no lo haces para molestar, para incomodar o para beneficiarte. Lo haces para ayudar al otro, para que el otro crezca, para que el otro sea mejor, para que se produzca un resultado, para generar un ahorro, para generar una expansión, para generar un camino mucho más eficiente. Siempre piensa en el otro. Por lo tanto, no criticar es egoísmo. Cuando se tiene la aspiración de ayudar al otro, criticar es bondad, es amor, es generosidad. La segunda A de este formato 4A es que la crítica sea aplicable. Es decir, la crítica no se trata de censurar, de molestar, de incomodar. La crítica debe centrarse en lo que el receptor hace y que puede llegar a ser de una manera que agregue valor al proceso, que agregue valor a su desempeño, al equipo o a la organización. Entonces, cuando el foco está en agregar valor, en ayudarle al otro, pero también le doy un camino de cómo lo puede hacer, entonces hago que las personas mejoren su rendimiento y mejoren sus resultados. Por eso es muy importante esto. Tercero, hay que agradecer. Es decir, cuando hagas una crítica o cuando te hagan una crítica, hay que dar las gracias. En el fondo lo que tenemos que controlar es el ego. Tenemos que controlar la reactividad. Tienes que darte cuenta de que una crítica no es un ataque directo. Una crítica no es alguien que te quiere destrozar, destruir o dañar tu carrera. Todo lo contrario. Una crítica es alguien que tiene la suficiente fuerza moral para decirte que tu proceso o tu trabajo podría hacerse de una mejor manera y entonces lo expone. Por lo tanto, cuando nos hagan una crítica debemos controlar la reactividad natural y preguntarnos, ¿cómo puedo agradecer esta crítica escuchando atentamente, meditando y reflexionando el mensaje con amplitud de miras y no enfadándome ni poniéndome a la defensiva? Esa es la clave de esto, es decir, agradece la crítica y eso va a mejorar fuertemente tu resultado. Y la cuarta del formato 4A es aceptar o descartar. No todas las críticas son aplicables. No todas las críticas están bien fundamentadas. Aún así, agradécelas, porque es parte de la cultura, si lo vas a llevar a la cultura, por supuesto. Entonces, siempre agradece la crítica. Pero tú tienes el derecho para tomar la crítica, expandirla, mejorarla, proyectarla, o simplemente abandonarla o no darle la relevancia, porque seguramente estás convencido de lo que estás haciendo
y esa es la forma mejor o correcta de hacerlo. Entonces, debemos escuchar y reflexionar sobre las críticas recibidas. Siempre escucha y reflexiona. Tómate tu tiempo para reflexionar. No todas las críticas hay que aceptarlas, pero sí debemos dar gracias con sinceridad. Pero tanto el que reciba la crítica como quien la haga debe entender que la decisión de reaccionar a esa crítica solo está en manos del receptor. Es decir, toda crítica será bienvenida y la agradezco, pero no toda crítica será aceptada. Aceptaré aquellas que de verdad, verdad, me mejoran, mejoran mi proceso, mejoran mi equipo, mejoran mi resultado. Entonces, tengo la libertad y el poder de aceptar o descartar la crítica. Este es un mindset muy, muy interesante, es un mindset muy diferente, pero puede resultar muy ganador culturalmente hablando. En nuestras organizaciones estamos acostumbrados seguramente al elogio o al silencio. Y el elogio fortalece la autoestima, mas no mejora la productividad. La productividad mejora porque encontramos formas, métodos, caminos, alternativas para hacer las cosas en forma más eficiente, en forma más coherente y en forma que realmente agrega valor a nosotros, a nuestro equipo o a nuestra organización. Espero que este mindset le enriquezca, procéselo, y si le hace sentido hacer de la crítica una herramienta para expandir su resultado, entonces úselo y póngalo en práctica sin olvidar algo. Cada crítica esconde un potencial de enormes beneficios si soy capaz de abrir la mente y no tomármelo como un ataque o un rechazo. Bienvenido al mundo del pensamiento crítico.